¿Qué tal, chavos? Bienvenidos. Pues mírenme aquí nuevamente con un nuevo tutorial. Pues resulta que chavos o chiquillos de otra escuela aquí solicitando la ayuda de Banting. Pues esta vez miren qué tal, qué les parece si vemos un poquito de lo que son los ángulos entre paralelas y una secante. Pues estos chavos dicen que les está costando trabajo. Yo les dije, en Banting estamos manejando esto y mis chiquillos lo manejan bien. Entonces, pon atención a esto y espero te sirva. Este tema se llama entonces ángulos entre paralelas y una secante. Les voy a explicar qué condición tienen dos líneas paralelas. Esta línea que se acaba de trazar en este momento es paralela con esta segunda línea. Ambas tienen no solamente el mismo ángulo de elevación, sino que también guardan la misma distancia entre sí, que son las condiciones del paralelismo. ¿Qué es una secante? Una secante es una línea recta que las corta. Ahí tenemos entonces esa línea recta llamada secante. Ahora, si te das cuenta, se forman varios ángulos entre estos cuerpos. Vamos a empezar, ¿qué te parece?, por explicar esos ángulos llamados opuestos por el vértice. Debes recordar entonces que el vértice se forma y se conoce como un punto en donde se cruzan dos líneas rectas o se intersectan. Pueden ser más de dos líneas rectas. Luego entonces tenemos el primer ángulo llamado A. Dice ángulos opuestos por el vértice. ¿Quién es opuesto a ese ángulo A? Pues el que está enfrente de él. Si te das cuenta, entonces el ángulo D está enfrente al ángulo A. De tal manera que el ángulo A y el ángulo D son opuestos por el vértice. Vamos a ver quién más son opuestos por el vértice. Si te das cuenta, también el ángulo C y el ángulo B podrían ser opuestos por el vértice. Vamos a ver entonces qué sigue a continuación. ¿Qué te parece si ahora entendemos quiénes son los alternos internos? Vamos a ver, tenemos el primer ángulo, el ángulo C. Este es un ángulo interno. Interno porque se encuentra dentro de las dos paralelas. ¿Quién será un ángulo alterno a este? Obvio, el ángulo F. El ángulo F es alterno al ángulo C. De ahí entonces que el ángulo E también es alterno con el ángulo D. Como los dos se encuentran dentro de la misma paralela o dentro de las paralelas, esto hace que sean no solamente alternos, sino también internos. Vamos a ver entonces, tenemos al ángulo D y tenemos al ángulo E. Estos son los ángulos alternos internos. Bueno, vamos a ver ahora qué nos tiene preparada esta presentación. ¿Qué te parece ahora los alternos externos? Si tú ya entendiste cuáles son los alternos internos, no será difícil entender quiénes son los alternos externos. Fíjate bien, el A. Y ahora, ¿quién crees tú que será alterno externo al ángulo A? Efectivamente, el ángulo H es un ángulo externo, pero alterno con el ángulo A. De ahí mismo que el ángulo G y el ángulo B seguramente también son ángulos alternos externos. Efectivamente, estos son ángulos alternos externos. Vamos a ver entonces ahora qué sigue. Los ángulos correspondientes. ¿Quiénes son los ángulos correspondientes? Veamos qué nos tiene esta presentación. Tenemos al ángulo A y tenemos al ángulo E. Si te das cuenta, se encuentran sobre el mismo lado de esa secante, es decir, sobre el lado izquierdo. Pero eso no es todo. El ángulo A es externo y el ángulo E es interno. Entonces, uno es externo y otro es interno, pero se encuentran dentro del mismo lado, del lado izquierdo. Si el ángulo B es correspondiente, entonces ¿quién más lo será? Seguramente F. Efectivamente, F también es un ángulo correspondiente. Se encuentran a la derecha, B es externo y F es interno. Bueno, chiquillo, pues yo espero que les haya servido esta explicación. Y esos chavos de las otras escuelas que ya nos empiezan a preguntar, pues adelante, aquí estamos en Banting para servirle.